Bueno, y en esta temporada del año empiezan a darse las preocupaciones por el inicio de clases y sobre todo dónde vamos a matricular a nuestros hijos, aquellos que por ejemplo quieran cambiar de colegio o no. Hay diferentes alternativas, principalmente en el sector privado, por ejemplo. Así que está con nosotros Seida Rosell, ella es especialista de la Dirección de Defensa del Consumidor del Indecopi, quien está esta mañana aquí con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, Julio, ¿qué tal? Muchas gracias. Indecopi ha lanzado una campaña que se llama Al Colegio con el Indecopi 2018. ¿Específicamente de qué se trata? Así es, Julio. Como todos los años, el Indecopi está lanzando su campaña por época escolar. En esta oportunidad denominada Al Colegio con Indecopi 2018, la campaña tiene principalmente dos objetos, ¿no? Primero, difundir los derechos de los consumidores en servicios educativos para que los padres conozcan cuáles son los derechos que deben reclamar en los servicios educativos privados, como bien lo dijiste, y también fiscalizar en base a la información que recibimos en la campaña a aquellos colegios que focalizados podrían estar incumpliendo las normas relacionadas al sector educación. Y para hacer una precisión, decimos privados porque la supervisión de los colegios públicos no es competencia de Indecopi. Así es, el Indecopi supervisa aquellas instituciones en las que hay una relación de consumo, y la relación de consumo se genera cuando se trata de un privado y de un, en este caso, padre de familia que genera una prestación económica, lo que no ocurre con los centros educativos estatales que están de forma exclusiva bajo la supervisión del Ministerio de Educación. Ahora, ¿cuáles son esos derechos de los que, en todo caso, deberían de saber los padres de familia al momento de matricular a sus hijos en una entidad privada? En nuestro país, la normativa de protección en el servicio educativo es bastante amplia. Se han establecido diversas pautas que todos los padres de familia deben conocer. Por ejemplo, los centros educativos privados solamente están autorizados para cobrar tres tipos de conceptos. Cuota de ingreso, que solamente se cobra una vez al inicio, el momento en que el alumno ingresa al centro educativo. No es todos los años. No es todos los años. Al momento de ingresar a un centro educativo, no importa en el grado en el que ingrese. En el que ingrese, así es, y por única vez. También están autorizados a cobrar matrícula, que es una vez al año y, ojo Julio, la matrícula no puede ser superior a una pensión. De acuerdo. Y las pensiones que se pagan de forma mensual. Aquí también hay otra precisión, no se pueden cobrar pensiones adelantadas. Está prohibido que el colegio te cobre la pensión de marzo a los primeros días de marzo. Te la tienes que cobrar a final de mes o una vez iniciado el mes siguiente, porque solamente se pagan prestaciones ya servidas, ya Entonces, eso es muy importante que las personas tengan conocimiento en ese sentido. Las pensiones académicas, las pensiones por educación en los colegios se pagan al mes vencido. Al mes vencido o la matrícula sí es un pago por adelantado y por única vez al inicio de cada año. Así es. ¿De acuerdo? Además, es importante que los padres de familia conozcan que estos son los cobros autorizados por el Ministerio. No puede haber en un centro educativo privado otro cobro obligatorio. Puede haber, sí, algún pago o cuota extraordinaria, siempre y cuando los padres de familia lo hayan acordado y no lo puede exigir el colegio. Pero no es obligatorio. No es obligatorio, es voluntario y solamente lo pueden cobrar. La famosa cuota de la PAFA, por ejemplo. Exacto, por ahí va más o menos mi precisión. Hay APAFAs, hay bingos, hay rifas, hay cualquier otra cuota extraordinaria. Claro, es pagable, pero si es que el padre la acepta y si es que es un acuerdo de padres de familia. Y en lo absoluto eso interfiere con el desarrollo académico, es decir, no le pueden privar de dar exámenes o no darle sus notas, eso no tiene absolutamente nada que ver con ello. Exactamente, incluso si un padre de familia por alguna razón no pudiera cumplir con el pago puntual de su pensión, esto no faculta al proveedor, al dueño de la institución educativa a impedirle al niño rendir exámenes, suspenderlo de la clase, sacarlo a la mitad de la clase o hacer cualquier otra acción que, digamos, interrumpa el servicio educativo. El colegio tendrá la manera, verá la forma de hacerse su acreencia a través de los medios legales o de las vías que establezca, pero ninguna de ellas puede interrumpir el servicio porque no puede perjudicar la educación del menor. Ahora, ¿qué pasa con los uniformes? En el caso de los uniformes y los útiles escolares. Ese es otro tema, Julio. Los uniformes y los útiles escolares, si bien puede haber algunos lugares de venta autorizados para vender, por ejemplo, los uniformes de un determinado colegio, lo que no puede hacer la dirección o los profesores del colegio es obligarte a comprarlo en un lugar determinado, direccionarte la compra. En ese caso es el padre de familia quien tiene que decidir dónde compra el uniforme de su hijo. Respecto a los útiles escolares, está prohibido direccionar la compra de un útil por su marca.
Tú puedes exigir de forma general traer determinada cantidad de cuadernos, no sé, lapiceros, lo que el alumno necesite, pero no te pueden exigir que ese cuaderno o ese lapicero sea de una marca determinada. Pero, ¿y qué pasa en el caso de los libros? Porque ese es otro tema. Una cosa es que te pidan 6 cuadernos cuatriculados, 4 cuadernos rayados, en fin, tú tienes para elegir diferentes opciones. Pero en el caso de los libros, que son los materiales con los que los profesores van a hacer las clases, de alguna forma sí está condicionado a determinados materiales. Así es, el Ministerio de Educación establece cuáles son las directrices que debe seguir un texto escolar para que cumpla con la currícula. Y hay varias alternativas en el mercado. Lo que ocurre en nuestro país, de acuerdo a la normativa, es que los padres de familia deben reunirse, acordar qué texto escolar van a comprar de forma separada, sin la influencia más allá de la orientación que le puedan dar los profesores de la institución educativa. Ellos deciden qué texto escolar comprar y lo compran en el establecimiento que ellos deseen hacerlo. De acuerdo. Ahora, ¿qué pasa con el tema de las pensiones? Porque esto es bastante, digamos, suele pasar, ¿no? Muchos padres se terminan incomodando porque, digamos, ingresan en inicial a un colegio, pagan una pensión, por dar un monto, 600 soles mensuales, ¿de acuerdo? Pero resulta que cuando ingresan a primaria ya la pensión no es 600 soles, ahora es 1.200 soles, ¿no? Y cada año, ¿no?, se va incrementando, la cosa que para cuarto o quinto año de secundaria están pagando 2.000 soles, 3.000 soles. Entonces, ¿eso también se regula? ¿Hay determinadas restricciones o normas que Indecopi ha establecido? Es importante tu pregunta porque no está regulado los precios en nuestro país de los servicios educativos. El Estado no impone al proveedor un tope para cobrar. Él puede determinar el precio y de acuerdo al mercado, los consumidores que se puedan adaptar a ese costo contratarán o no el servicio. Lo que sí está obligado a hacer es a informarle al padre de familia de forma previa si decide cambiar el monto de la pensión. De forma previa me refiero al año anterior, al finalizar el año y al momento de la etapa de matrículas, en 2 oportunidades, el año anterior y en el momento de la matrícula, para que el padre de familia pueda optar que si es que ya no se adecua a sus necesidades, cambiarse de colegio o moverse a otra institución educativa pública o privada. No lo puede hacer durante el ejercicio del año, no puede haber incremento de las pensiones. Durante el ejercicio del año no, se anuncia de forma previa, no solamente la cuantía de la pensión, sino también la oportunidad de pago, el número de cuotas de pensión, todo eso debe ser informado de forma previa para que el consumidor pueda decidir, porque en realidad nosotros sabemos que contratamos el colegio para nuestro hijo 2019, pero en el 2018 ya tenemos todo preparado por el tema de vacantes y disponibilidad del servicio. Ahora, ¿qué sucede si una de estas situaciones terminan siendo observables en un colegio? ¿Qué es lo que tiene que hacer un padre de familia? ¿Cómo reclama? ¿Ante quién acude? Hay muchas vías para ejercer nuestros derechos como consumidores. La más sencilla de todas, y es la preocupación del Indecopi de darte muchas alternativas para que como consumidor ejerzas tus derechos, es el libro de reclamaciones. Todas las instituciones privadas deben tener un libro de reclamaciones supervisado por el Indecopi. Ahora, con las modificaciones que se han implementado en el libro de reclamaciones, el proveedor y el consumidor pueden llegar a un acuerdo y utilizar la hoja de reclamación como acta de conciliación y tiene efectos jurídicos. Si es que yo no deseo hacer mi reclamo en el libro de reclamaciones o no he tenido una respuesta satisfactoria, también puedo acudir al Servicio de Atención al Ciudadano del Indecopi SAC para tramitar desde ahí un reclamo. ¿Esto es una oficina o se puede hacer vía web? Se puede hacer a través de la web, se puede hacer a través de las oficinas presenciales que tiene el Indecopi, incluso por teléfono. Recordamos que el Indecopi tiene oficinas a nivel nacional, además de la sede central tenemos 26 oficinas, cualquiera de ellas está en la capacidad de recibir los reclamos de los que hacemos referencia. Ahora, ¿eso tiene algún costo cuando una persona va a poner un reclamos reclamo? son gratuitos, el libro de reclamaciones también, pero hay un procedimiento administrativo sancionador que ya se inicia que tiene un costo de 36 soles, que es la tasa administrativa que se paga en el Estado, ¿Y, ¿no? eso, Por procedimiento. y ese costo a qué corresponde? ¿En qué momento se hace ese pago? Se hace el pago al presentar la denuncia y es el único pago que se hace durante todo el procedimiento. De verificarse que el proveedor ha infringido alguna norma de protección al consumidor, el Indecopi puede sancionarlo pecuniariamente, con multas o con una amonestación. Pero también puede ordenar a favor del consumidor una medida correctiva. ¿Qué llamamos medida correctiva? Por ejemplo, si se trató de un cobro indebido, devuélvele el dinero que fue cobrado indebidamente. Si se trata de impedir la prestación del servicio, la medida correctiva será
permite que el alumno continúe con sus estudios de acuerdo a lo normal. Entonces, la medida correctiva beneficia directamente al consumidor y además es muy sencilla. El Indecopi ha tratado de agilizar sus procedimientos de modo tal que no sea una traba para el usuario acudir al Indecopi. Nosotros encontramos en cualquier colegio, en cualquier establecimiento donde hay una actividad comercial, los libros de reclamaciones. ¿Cuáles son los plazos? Porque a veces decimos, claro, pongo mi denuncia, hago mi reclamo, pero de repente queda allí, no hay un seguimiento, no me informan. ¿Cuáles son los plazos que establece la ley en ese sentido? Aquí quiero precisar brevemente que el libro de reclamaciones es un mecanismo para acercar al proveedor y al consumidor. Hasta ahí el Indecopi no interviene, salvo que hay una infracción en específico denunciada. El proveedor tiene un plazo de 30 días para contestar tu reclamo. Desde el momento que lo presentas, se calcula 30 días calendario para presentar tu reclamo. Puede que en ese momento la solución sea inmediata, pero el plazo máximo en este momento es en 30 días tienes que tener una días respuesta a tu reclamo. Pero si tú decides ir al Indecopi y presentar tu reclamo a través de nuestro servicio de atención al ciudadano, el plazo es mucho más corto y la comunicación mucho más ágil. Es entre 7 y 14 días. Calendarios. Calendarios, sí. De acuerdo. O sea, tú como consumidor puedes obtener una respuesta en ese plazo tan corto. Es una respuesta que le oficia el Indecopi al colegio, por ejemplo, para que el colegio responda. A través de este procedimiento de reclamo, el Indecopi busca un acercamiento entre el proveedor y el consumidor a través de audiencias de conciliación, cartas o comunicaciones, y el Indecopi es el mediador. Hasta ahí hemos tratado de que la solución sea privada, a través del libro de reclamaciones o a través de nuestro servicio de atención al ciudadano. Bien. Si el proveedor aún así no pone de su parte y no quiere llegar a una solución con el consumidor, se puede acudir a la denuncia administrativa, que es la que te mencionaba, que tiene un costo de 36 soles. Ahora, para acudir a la denuncia administrativa, ¿es necesario haber agotado el libro de reclamaciones? De ninguna manera. Todas las vías son alternativas, están adecuadas al caso en concreto para ver qué posibilidades tiene el consumidor en el ejercicio de sus derechos. Y en el caso específico de la denuncia administrativa, ni siquiera necesita la presencia de un abogado, un consumidor, para presentarse ante el Indecopi. Nosotros podemos asesorarlo lo suficiente para que presente su denuncia solamente pagando su tasa administrativa y con un escrito dirigido a la autoridad, adjuntando, claro, los medios probatorios que acrediten los hechos que se denuncian. Es decir, yo pongo mi denuncia porque un colegio me está cobrando adicionalmente a la matrícula 300 soles. Y entonces yo no estoy de acuerdo, hago mi denuncia en el libro de reclamaciones, pasan los 30 días, no tengo respuesta. Puedo acudir a hacer ya esta denuncia administrativa. ¿Cuál es el plazo que se tiene para resolver ya con la participación de Indecopi en ese caso? Tenemos dos procedimientos distintos según la naturaleza del caso que se está enfocando. Si la materia y la cuantía es de hasta 3 UITs, que es lo más probable en el caso de colegios, el plazo es de 30 días hábiles. Y si no, 120 días hábiles para casos más complejos. Pero en el caso de colegios en específico, el Indecopi ha implementado un mecanismo adicional, que es un correo electrónico, así de sencillo. Cualquier padre de familia que tenga o que sea víctima de alguna injusticia relacionada, un condicionamiento relacionado a la prestación del servicio, puede simplemente escribir al correo colegios2018@indecopi.gov.pe. Las personas que escriban informándonos respecto a irregularidades ni siquiera tienen que identificarse. El Indecopi, a través de su gerencia de supervisión y fiscalización y de sus oficinas regionales, va a hacer una investigación para determinar qué está ocurriendo en ese caso en concreto y va a iniciar procedimientos de oficio, no de parte, de forma inmediata. Con decirte, Julio, que el año pasado, solamente con este mecanismo, la Comisión en Lima, sin contar provincias, ha sancionado más de 66 colegios e impuesto más de 300 UITs en sanciones por este tema. Entonces ahí va más allá de lo pecuniario, del pago que pueda hacerse. Por ejemplo, la restricción que le puedan hacer de matricular a una persona en determinado colegio. De repente tú vienes de un colegio nacional, no te voy a permitir ingresar porque acá solo vienen personas que vienen de colegios particulares o algún tipo de discriminación. Cualquier obligación que el proveedor tenga en servicios educativos, tenga o no relación con un tema económico, puede ser denunciable ante el Indecopi. De acuerdo. Muy bien, bueno, te agradezco, Seida. Yo no sé si quieres agregar algo adicional. Es muy bueno que nuestros televidentes estén muy bien informados de estos mecanismos o procedimientos que tienen para hacer valer su voz cuando sienten que terminan siendo afectados, ¿no? Bueno, finalmente decirles que el Indecopi tiene muchos canales de atención en favor de los consumidores. Voy a mencionar solamente algunos. Nuestra página web www.indecopi.gov.pe, nuestros teléfonos en Lima 224-7777 y en provincia la línea gratuita 0800 440 40, y en específico por el tema de colegios, el correo colegios2018@indecopi.gov.pe. A cualquier
de estos medios. Nosotros vamos a estar atentos a las denuncias de los padres de familia. Sabemos que son nuestros principales aliados en la fiscalización en estas obligaciones, y estoy segura que de esta manera vamos a ir un poco ordenando el mercado con la cultura del reclamo y protegiendo los derechos de los consumidores, a los estudiantes. Bien, muchas gracias. Aida Rosell ha estado conversando con nosotros, especialista de la Dirección de Protección del Consumidor de Indecopi, esta mañana con recomendaciones y alternativas, a final de cuentas, si es que se ven vulnerados cuando tengan que llevar a sus hijos a matricular a un colegio. Hacemos una pausa, luego volvemos con más aquí en TV Perú Noticias.